Muy bien, amados. La Biblia es el libro sagrado que contiene palabra de Dios. Y le voy a decir algunas cosas que quizá usted se la va a encontrar como media rara, pero es bueno que vayan orientándose. La Biblia no es exactamente todo palabra de Dios. Bueno, ya el pastor comenzó mal. En ese libro hay historia, obviamente todo inspirado por Dios. En ese libro hay historia, en ese libro hay cánticos, en ese libro hay exclamaciones, en ese libro también hay hasta deseos de venganza. En el caso de David, él le rogaba a Dios que destruya a sus enemigos y acaba con ellos. Y eso no necesariamente es una palabra de Dios, sino el sentimiento de un hombre de Dios. Pero sin embargo Dios quiso plasmarlo para que nosotros entendamos que Él nos puede usar aún con nuestras debilidades. No hubo ni un amén. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Todo lo que está escrito ahí está escrito para nosotros, para instruirnos, para guiarnos. Y Dios no quiso tapar los errores de aquellos hombres que fueron líderes y que están escritos en la Biblia. Elías, por ejemplo, era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo, y fue el más pintoresco de todos los profetas. Y era una cosa que Elías decía una cosa y la naturaleza completa lo obedecía. No lloverá sino por mi palabra. Científicamente, ¿cómo nosotros podemos avalar eso? O sea, ¿cómo no avalarlo, sino cómo podemos explicarlo? Es la palabra. ¿Cómo podemos explicar que por la boca de un hombre diga no va a caer agua en la capital durante 3 años y se arme una sequía aquí? Gloria a Dios, que hasta los bloques se estén rompiendo, no la tierra, no, los bloques se estén rompiendo de la sequía. ¿Cómo podemos explicar esto científicamente? Gloria a Dios. Sin embargo, ese libro habla sobre tanto los errores de esos hombres como la bienaventuranza de saber escuchar la voz de Dios y obedecer a ella. Entonces, por esta razón decimos que este libro contiene palabra de Dios, no toda la palabra, porque no hay libro que pueda englobar a todo el pensamiento ni la palabra de Dios. No existe libro ni existe ni siquiera mente que pueda. Gloria sea el nombre del Señor. Pero decimos entonces que es un libro sagrado que contiene palabra de Dios y su propósito es revelar al hombre el propósito de la existencia. ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué nacimos en República Dominicana, en Venezuela, en Haití, en Santo Domingo, donde sea? ¿Cuál es el propósito de nosotros? ¿Por qué Dios nos trajo hasta aquí? Entonces, la Biblia da respuesta a todo eso y trata de una forma llana, acorde a la época de la Escritura, de expresar el pensamiento de Dios y los planes pasados, presentes y futuros de Dios. Este libro, la palabra Biblia propiamente dicha, que ese nombre no hace mucho que se le puso, proviene de un griego, biblión, que significa libros, conjunto de libros. También había una ciudad en Fenicia, lo que es hoy Siria, que se llamaba Biblos. Esa ciudad era rica en papiro. Papiro era una mata que parecía como una caña, era como una hierba, pero tenía un tallito como la caña, como el bambú, pero que no era duro así, era más flexible. Y con eso lo aplastaban y la ponían así y así, y la pasaban otro rodillo hasta que formaban un papel. Y ese papel tenía el mismo nombre de esa mata, de ese árbol que se llamaba papiro. Entonces ahí se escribía tanto las leyes egipcias como fenicias, y también se usó para escribir textos y pasajes bíblicos. Entonces, entre los idiomas que se escribió este sagrado libro está el hebreo, que es el idioma principal.
hay algunas frases y palabras en arameo y también casi el Nuevo Testamento completo, excepto el libro de Mateo, fue escrito en griego. Existían varios tipos de griego y varios tipos de griego koiné, que era el griego que se usaba en la época, porque había un griego que se usaba solamente para las cortes, los abogados, los jueces, y ellos usaban un tipo de griego específico que era para la corte. Pero este griego koiné que se usó en la Biblia, se usó el mismo griego en todos los pasajes que vemos en la Biblia. El libro de Daniel, por ejemplo, fue escrito en 3 idiomas. Así, yo siempre le digo a ustedes que siempre traigan donde anotar, porque así de memoria ustedes no van a captar nada de esta información. Van a captar 2 o 3 puntos y lo demás se va a perder y no es la esencia de lo que queremos. Siempre que venga a la iglesia, traiga donde anotar, que esto le va a ayudar. Si a usted lo invitan a dar una conferencia sobre qué es la Biblia, los teólogos de aquí, alábale ahora, ya tienen un material y saben por dónde dirigirse. Y todos nosotros, como alguien una vez le preguntaron que qué significa Adulán, un miembro de la iglesia, ¿qué es Adulán? Y no supo decirle. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Adulán es una ciudad, por si acaso, por si acaso hay alguno que no lo sabe todavía. Adulán fue una ciudad fundada por Judá. Gloria a Dios. Y dentro de esa ciudad había una cueva que se hizo famosa porque David la usó cuando era pastor de ovejas para refugiarse, y luego cuando estaba huyendo de Saúl también la usó para refugiarse, y por eso se llama lugar de refugio y transformación. Amén. Alaba. Esdras se escribió en 2 idiomas y Daniel se escribió en 3. Entre los géneros literarios que vemos en la Biblia, los géneros que se escribieron, está el narrativo, que era lo que le explicaba ahorita. La Biblia tiene narraciones de historias. Entre ellas, todos los patriarcas narran su historia. El libro de Reyes, los libros de Crónicas, los libros de Reyes y los libros de Crónicas hablan sobre relatos. Entonces es narrativo, es lírico, es profético, como el caso de Daniel y de Apocalipsis o Revelación, y es sapiencial en el caso de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, etc. Entonces, es un libro completo que contiene en él todo lo que nosotros necesitamos para vivir en comunidad, en paz con nuestros hermanos y en paz con Dios. Por eso la importancia de ello. Y uno de los textos que me gusta mucho dice, porque te enseña también ética, te enseña cómo hablar. Hay uno que dice: cuando te inviten a comer, pondera bien lo que está frente a ti, porque el que te invitó, se lo voy a parafrasear, el que te invitó te dirá: come, 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 pero te va a estar observando. Wow, pero ese tipo sí come. Es una lima nueva. Gloria a Dios. Lo que te está diciendo es: cuando te inviten a comer, no vaya con todo el hambre a la tinaja, como decimos nosotros. Pica una cosita en tu casa y sé prudente. La Biblia lo que dice es: pon cuchillo en tu garganta, o sea, corta, no es que te corte la garganta, amén. No es que ponga un cuchillo ahí y le haga así, no. Te está diciendo que sea prudente en tu comida. Otro texto te dice: detén los pies de la casa de tu vecino para que hastiado de ti no te aborrezca. No te metas tanto en la casa de la vecina porque se va a jaltar de ti, en buen español. Y ay, ahí viene fulana y se va a esconder. Dile que yo no estoy aquí. Va a poner a los muchachos a mentir. Gloria sea el nombre del Señor. A los esposos le dice: trata a tu esposa como una flor, como un vaso, como algo fino que si tú le das muy duro se va a romper. Es un vaso frágil. A las esposas le dice: aprende a respetar a tu marido. Él fue diseñado para sentirse respetado. Si tú no lo respetas, vas a tener problemas. A los hijos le dice: obedece a tus padres porque esto es bueno para que dures mucho en la tierra, para que no te mueras chiquito. Gloria a Dios. Y también le dice a los padres: no provoque a la ira a tus hijos. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos, le dije 4 textos, 5, pero todo lo que necesitamos está ahí, porque el Creador, en su misericordia,
decide cuando crea al hombre también dejarle un manual de vida para que sepa cómo se va a conducir. Cuando hay divorcios en la familia es porque no se están llevando de lo que dice aquí. Cuando hay peleas es porque no se están llevando de lo que dice aquí. Cuando hay corrupción como en los países latinoamericanos, incluyendo el nuestro, es porque no han hecho caso a lo que está escrito aquí. Cuando un hijo es rebelde es porque no está obedeciendo la Biblia. Cuando la esposa se cree que es hombre o el hombre se cree que es mujer, es porque no se está llevando de lo que está en la Biblia. Entonces todo está ahí escrito, todo lo que necesitamos. Demos un fuerte aplauso al Señor por eso. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, mientras se escribía este libro, mientras se toman las decisiones para entresacar entre tantos libros lo que es el canon. Canon significa vara y era la medida que se tomaba para saber si el libro era sagrado o se podía poner como sagrado o no. Porque de hecho hubieron 16 evangelios y solamente se canonizaron, o sea, se hicieron sagrado o sacro 4 evangelios, pero habían 16 evangelios. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces existieron diferentes canon. Uno de ellos es el canon ortodoxo, ¿verdad? Otro es el hebreo, que está compuesto, la Biblia hebrea se llama Tanaj. Para ellos Cristo fue un profeta, Cristo no es el Hijo de Dios y Cristo no es Dios. Por esta razón también aclaro en este momento que todas estas cosas que nosotros hacemos sobre la cultura hebrea, como el domingo pasado, las hacemos para recordar el origen de nuestro Señor Jesucristo y el origen bíblico de las cosas. Pero no estamos de acuerdo en su totalidad con la cultura, no con la cultura, sino con la enseñanza del judaísmo. Nosotros no somos hebreos, nosotros somos gentiles. Nosotros no somos judíos. Y por más que querramos una cosa u otra, nosotros somos gentiles. Gloria a Dios. Y en ese sentido, no aplaudo, aunque lo respeto y lo amo, no aplaudo el judaísmo porque echa por tierra el sacrificio de Cristo en la cruz. Ellos todavía están esperando al Mesías y no ven a Jesús como el Mesías. Entonces dijo el apóstol Pablo, si Cristo no murió y resucitó, entonces vuestra fe es vana. Entonces estamos aquí en balde. Por esta razón nos encanta la cultura judía, soy estudioso de la cultura judía porque es como el semillero de todo, es la base de todo. Sin embargo, no el judaísmo, sino la cultura judía. ¿Van conmigo? Gloria a Dios. Está el canon católico que está compuesto por 73 libros. El canon protestante, que es el que nosotros usamos, o la Biblia protestante, que tiene 66. Ese canon, como vimos en el video inicial, esa Biblia que nosotros tenemos hoy fue traducida por ejemplo, esta versión, por eso se llama Reina Valera. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Eran 2 monjes católicos que fueron los primeros en traducir la Biblia al español a partir del latín. Gloria a Dios. Entonces nosotros sabemos que cuando se pasa de un idioma a otro, obviamente va a haber algunas pérdidas en algunos aspectos. Sin embargo, estoy seguro que Dios y el Espíritu Santo de Dios procuró que todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos esté contenido ahí intacto. Amén. Por eso entonces creemos en este libro, amamos este libro, predicamos este libro y a la vez vivimos este libro. Gloria sea al nombre del Señor. La primera versión de la Biblia en español fue llamada la Biblia del Oso. Es una historia bastante complicada que no se la voy a exponer ahora, pero estaban en persecución y entonces no se podía
Gloria a Dios. Si comienzo voy a tener que terminar y se me vaya el tiempo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, la Biblia, en el caso de la Biblia católica, tiene unos libros deuterocanónicos, que es como se llama, o libros apócrifos. Sin embargo, a todo el que estudia teología, tiene que estudiar esos libros también. Habla cómo Dios creó los animales, de dónde salen las aves. ¿De dónde salen las aves? ¿Quién sabe? De las aguas. Las aves no salen del aire, salen de las aguas. Al igual que fueron creados también los peces dentro del agua. Pero la autoridad del pez es el agua. El pez no se puede salir de su autoridad. ¿Van conmigo? Todo lo que Dios creó, Dios lo creó bajo una autoridad. La tierra es la autoridad del árbol. Si sacaron a la tierra de su autoridad, inmediatamente va a morir. Si usted saca un pez de su autoridad, inmediatamente va a morir. Cuando el hombre es sacado de su autoridad, que Dios, dijo la Biblia, ciertamente morirás. Y así es. Se vive en autoridad todo el tiempo, desde que usted nace hasta que se muere. No se puede vivir sin autoridad. ¿Escucharon los hijos? Gloria a Dios. Ese Dios que se revela a través de este primer libro, Génesis, al pueblo que Dios se le revela, ni siquiera saben su nombre. Y por eso le dicen el Dios sin nombre, el que no tiene nombre. Es cuando más adelante Jehová se le revela a Moisés y le dice: dile que el yo soy te envió. El yo soy proviene de un vocablo hebreo que tiene que ver el que fue, el que es y el que será. Pero eso no es un nombre. ¿Cómo que el yo soy? Eso no es un nombre. Entonces los hebreos en este caso tratan de buscarle un nombre a partir de la manifestación que Dios tiene con su pueblo. Y por eso entonces le llaman Jehová Yahvé, Yahvé Jireh. Jehová es mi proveedor. Jehová Rafa, Jehová es mi sanador. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Entonces le buscan un atributo porque no le encontraban nombre. Y al escribir el nombre de Jehová, que es, ellos lo escribían como Yuhei Bajei, es YHWH, Yuhei Bajei. Ellos entonces, cuando estaban leyendo y llegaba ese nombre de Yuhei Bajei, ellos lo que hacían era un silencio. Entendían que era tan sagrado, tan santo, que no se atrevían a mencionarlo. Hacían un silencio y a veces decían mi Señor, Adonai, y no mencionaban el nombre. Ahora, según los estudios, el nombre de Jehová es Él. El nombre de Dios, Él. Por esta razón, la mayoría de los profetas terminan en Él: Joel, Daniel, Ezequiel, porque están hablando de la esencia del que lo envió, Él. Lástima que no están escribiendo. Dios me lo bendiga a todos. Pero yo sé que algo se le va a quedar porque la palabra de Dios es viva. Gloria a Dios. Entonces, ese libro, los hebreos, la primera parte de ese libro le llamaban la Torá, que es como la ley principal del judío, la Torá. Y es lo que nosotros tenemos como Pentateuco. ¿Qué significa Pentateuco? ¿Cómo? Sí, son los 5 primeros libros de la Biblia, pero ¿qué significa Pentateuco? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Porque siempre habíamos escuchado que Pentateuco significa 5 libros. Y no son 5 libros, es Pentateuchos. Pentateuchos es 5 estuches en el cual ellos metían esos 5 libros. En la antigüedad los libros no eran así como ahora, eran rollos. Entonces le hacían un estuche y cada libro lo metían dentro de un estuche. Y por eso Pentateucho, 5 estuches. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Van aprendiendo? Gloria a Dios. Los salmos
no se dice el libro de Salmos, sino los libros de los Salmos, porque son 5 libros de Salmos. Y ahí contienen toda esta alabanza, todos estos cánticos, toda esa enseñanza, toda esta rabia, que era lo que le decía ahorita. Porque David también en esos libros expresa su temor, su miedo. El Salmo 91, por ejemplo, él comienza a declarar palabras porque se siente atemorizado por el terror nocturno que había en la época. El que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él está profesando: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, eres mi Dios en quien confío. Y comienza a declarar: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Te está diciendo: escudo y adarga es su verdad, no temerás el temor que ande de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. En una dice: alma mía, alaba a Jehová y bendiga todo su ser, mi ser, su santo nombre. Alma mía, alaba a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Quién está hablando ahí? Es el salmista que está hablando. No necesariamente es Dios que está hablando. Dios nos habla ahora a nosotros a través de lo que dijo el salmista. El salmista entonces está diciendo, le está recordando a su alma: no te olvides de sus beneficios, todas las cosas que Dios ha hecho por ti. Él te ha coronado de favores y misericordia, Él ha perdonado tus pecados, Él ha sanado tu dolencia, Él te ha rescatado del hoyo. Gloria sea el nombre del Señor. De igual manera, el libro de Lamentaciones, que es un libro que pocos lo leen, y los entiendo, porque solamente habla de las lamentaciones, lamentándose, gloria a Dios. Pero todo esto es parte del plan de Dios para con todos nosotros. Y toda escritura es inspirada por Dios, apta para enseñar y redarguir en todas las cosas. Ya le dije que el libro de Daniel fue escrito en 3 idiomas y Esdras en 2. El Evangelio de Mateo es el único libro del Nuevo Testamento que fue escrito en hebreo. ¿Por qué fue escrito en hebreo? Porque cada uno de los evangelios, esos 4 evangelios que ya conocemos, fueron escritos para personas diferentes. Y yo quiero que entendamos esto bien claro. Por eso el libro de Mateo comienza hablando sobre genealogía, porque los judíos están esperando al Mesías a partir, ¿verdad?, Abraham como padre de todo, pero a partir de David, la simiente de David era que iba a venir el Mesías. Entonces Mateo comienza hablando desde allá para demostrar en ese libro escrito a los judíos que Jesús era el Mesías que estaban esperando. Pero ¿qué pasa? Marcos no escribe en esta misma tesitura, porque Marcos escribe para los romanos. Ni Juan tampoco escribe en esa tesitura. Entonces, dependiendo al público al cual va dirigido el evangelio, entonces va en esa tesitura, porque lo que se quiere es que todos entiendan que Jesús, el que vino a la tierra, que murió en la cruz, el de Nazaret, es el Mesías enviado de parte de Dios. Hay 2 palabras muy significativas para todo el que es estudioso de la Biblia, y es el Kerit y el Ketik. El Kerit y el Ketik tiene que ver con lo que el escritor quiso decir y con lo que realmente dijo. A nosotros nos pasa eso. A veces usted quiere decir ya, pero dice ya. ¿Me expliqué? Todo depende de la entonación que se le dé, el momento y todo lo demás. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que verla con esta mentalidad de ver qué era lo que el escritor quería decir exactamente, y no necesariamente lo que estamos leyendo literalmente. Por ejemplo, el caso de Corintios 34, me parece que habla sobre la mujer que calla en la congregación. Eso es un texto que han habido incluso personas que lo han tomado como una doctrina.
como una enseñanza. Y a partir de ella no permiten que la mujer ejerza ningún dominio, no sobre el hombre, sino ni siquiera sobre la iglesia. La mujer calla en la congregación y si quiere aprender algo que le pregunte a su marido cuando esté en la casa. Alábele ahora, dama. Así que Cani, ya tú sabes. Pregúntele a Joan cuando lleguen a la casa. Pero ¿qué pasa? El apóstol Pablo no era eso lo que quería decir. O sea, hay correcciones que van dirigidas a iglesia específica y lo vamos a ver más adelante. Hay cosas, situaciones, vamos a ponérselo así. El apóstol Virgilio es apóstol y tiene 10 iglesias a su cargo. Tiene una en la entrada del Alcarrizo, tiene una en los Americanos, tiene una en Pueblo Nuevo, tiene una en Rusia, tiene una en Estados Unidos. Recibe esa palabra, varón de Dios. Entonces, él es informado de que en la iglesia de Rusia, como es un país industrializado y desarrollado, ahí las personas a lo que es pecado ya no le están llamando pecado. Y los hombres están volviendo a la poligamia y la hacen de forma legal. 3 y 4 mujeres cada hombre y no hay problema con eso. Entonces el apóstol Virgilio, como sabe que eso no es lo que él aprendió y que eso no es lo que el Señor quiere, entonces le envía una carta a la iglesia de Rusia y le dice: miren, he sabido de ustedes de que están tomando la poligamia como si fuera algo correcto. Eso no es correcto. Así que a todos los hombres les ordeno que dejen a esas 3 mujeres y se queden con una. Pero ese no es el mismo problema que estaba en la iglesia de los Americanos ni en la de la entrada del Alcarrizo. Entonces, ese texto bíblico es un texto que va directamente dirigido a la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo escribió, se entiende, 14 cartas. Y hubo otra carta que también mencionó el tema. Sin embargo, en las otras no lo mencionó, indicando que era un problema de esa ciudad. ¿Van conmigo? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, la pregunta sería: ¿cómo se forma la Biblia? ¿Cómo llega esto hasta nosotros? Miren, lo primero es la tradición oral. En el tiempo de los patriarcas, la escritura era muy escasa. Moisés sí escribía porque Moisés fue educado para ser rey, para ser príncipe. Y así fue educado en la mejor universidad de Egipto. Pero de ahí hacia atrás, la escritura era mínima. Muy pocas personas sabían escribir. Entonces, ¿cómo se transmitía esa historia desde? Y era que, por ejemplo, a mis hijos yo les contaba, bueno, su abuelo se llamó... No, su abuelo no, porque su abuelo ellos lo conocen. Bueno, mi abuelo se llamó fulano de tal. Y cuando él vivía en tal sitio, él hacía esto. Y yo se lo iba diciendo a ellos para que ellos entonces se lo digan a sus hijos a sus hijos y los hijos de sus hijos a sus hijos. Y entonces la Biblia o la palabra de Dios estuvo contenida de boca en boca durante más de 5 siglos. Más de 500 años de boca en boca. Lo que Dios iba haciendo con los profetas, lo que Dios iba haciendo con toda su gente, se lo iban contando de tradición en tradición. Usted dirá, bueno, pero hay un chiste por ahí que dice que si algo comienza por aquí, por donde mi hermanita, cuando viene a llegar allá, era una cosita así, ahora una cosota así. Pero estoy seguro que Dios en su omnipotencia cuidó de que cada cosa llegue en la dimensión correcta y necesaria para que produzca salvación en todos los que lean ese libro. Entonces, esos años de tradición duraron casi 500 años, solamente de boca en boca, de boca en boca. Después entonces entra la escritura. Habían jeroglíficos y todavía aparecen muchas escrituras culiformes, etcétera, etcétera, etcétera.
Luego entonces viene Esdras, que para mí fue el primer hombre que estableció el canon. El libro de Esdras, la Biblia relata historia en él, pero también habla de, entre esa historia, de que un día Esdras, cuando encontró los libros, comenzó a leerlo y duró un día entero leyendo, de la mañana hasta la tarde. Leyendo, y la gente no se quería parar de ahí escuchando la palabra porque tenían tanto tiempo que no escuchaban la voz de Dios. El hombre fue diseñado para estar en contacto con Dios. Cuando el hombre no está en contacto con Dios se seca, hermanos, eso es así. Su esencia se transforma, se cambia, pierde el equilibrio. Gloria a Dios de todas las cosas. Traten de no alejarse de Dios. Usted lo ve inmediatamente, la gente cuando se comienza a alejar de Dios, uno lo nota de una vez. Le cambia la conducta, le cambia la forma de hablar, de pensar, de vestir. Sus prioridades cambian cuando se están alejando de Dios. Entonces el pueblo estaba en esta situación y cuando Esdras comienza a leer y a leer y a leer, la gente duraron todos el día entero, ahí nadie se movió. No son 2 horas como aquí. El día entero. Entonces ya más adelante él establece la línea de lo que iba a ser más adelante la Tanaj, que es la Biblia hebrea. Ahora bien, yo quiero que ustedes busquen en sus Biblias Colosenses 4:16. Alguien que lo busque. Y aquí le voy a hablar de cómo entonces, ya hablamos del Antiguo Testamento, de la Tanaj y de todo eso, pero cómo se logra compaginar las cartas que escribe el apóstol Pablo. ¿Cómo consagramos desde los evangelios que ya le estuve hablando? Que era vista desde puntos de vista diferentes, pero todos decían la misma esencia. Luego entonces entra el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se entiende que es una extensión de Lucas realmente. La carta Paulina, las cartas universales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién lee? En voz alta, líder. Quítese la mascarilla. Escuchen esto. Después de haber leído ustedes esta carta, mándensela a la iglesia de la Odisea, para que también allí sea leída y ustedes a su vez lean la carta que les llegue de allá. Muy bien. Cuando el apóstol Pablo en su humanidad escribe esta carta, él nunca pensó, me imagino yo, que iba a ser una carta, que iba a ser un libro sagrado. Él escribió correcciones a esa iglesia y le dice, según leímos, cuando ustedes terminen de leer esta carta, mándensela a la Odisea. Y cuando yo le mandé otra a la Odisea, cuando ellos la lean, que se la manden a ustedes, porque ahí contiene la revelación que Dios me ha dado respecto a ustedes y a cómo debemos manejarnos. Eso es a partir de Jesucristo, porque ya el apóstol Pablo era un doctor en la ley de la Tanaj o de la Biblia hebrea. Él manejaba eso. Y entonces así la carta que el apóstol Virgilio le envió a Rusia, Rusia se la mandó a Santo Domingo, y Santo Domingo en la capital se la mandaron a la gente que estaban aquí en el al Carrizo, y ellos se la enviaron a los que están en. Entonces así todos escucharon y leyeron todo lo que el Señor le había revelado al apóstol Pablo, y a partir de ahí entonces se va formando este conjunto de libros que hoy le llamamos el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Los evangelios, las cartas y la revelación de Dios a Juan en el libro de Apocalipsis, que también se llama revelación. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuándo se consagra todo esto y se hace entonces este libro en su principio? En el año 96 después de Cristo, un grupo de hombres se reúne
para establecer ya un canon. Le dije ahorita que canon significa vara, una forma de medir para establecer qué va a ser sagrado y qué no va a ser sagrado. Le dije ahorita, de hecho, cartas a los Corintios, había más de 8 y solamente nosotros recibimos 2. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo se logra todo esto? Ese grupo de hombres se reúne en un concilio que se llamaba, le pusieron el concilio de Yagna. Yagna. También está el concilio de Odisea y otros concilios que eran reuniones de doctores en la ley que se reunían para establecer las cosas como debían hacerse. Entonces, a partir de ahí se estableció tanto el canon ortodoxo que le estuve diciendo ahorita, el canon católico de 73 libros, el canon protestante de 66, que es el que nosotros vemos hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros todo esto? Y ya entro a la parte de la aplicación y la conclusión. En nuestro país, por ejemplo, la ley 204-04 establece que el 27 de septiembre es el Día Nacional de la Biblia. Ley 204-04, es por ley. Y ahí quiero hacer un poquito de énfasis, porque también la ley 4400 instruye a que en todas las escuelas del país se lea una porción bíblica antes de iniciar la clase. Todo eso es por ley. ¿Qué es lo que está pasando entonces con este asunto de la ideología de género? La ideología de género trata precisamente de, primero, eliminar todo lo que es Biblia. Y por eso es que usted ve que la ministra, la viceministra famosa, esta que se ha hecho famosa ahora, porque tiene 2 banderitas y le voy a explicar ahora de qué es lo que significa eso. Ellos quieren eliminar la Biblia porque nosotros sabemos, escuchen esto, nosotros sabemos que la Biblia es la regla de vida universal. Todo el que es abogado tiene que leer la Biblia. El Código de Hammurabi, por ejemplo, la Biblia son los libros principales donde sacaron todas las leyes que existen. Entonces ellos quieren sacar la Biblia porque la Biblia hay una prohibición en los pensamientos que ellos tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Esas 2 banderitas que tiene esa señora ahí, una es de la comunidad LGBT. LGBT ya usted sabe qué significa. L es lesbiana, G es gay, V es bisexual y 3 es transgénero. También ahora es IQ, LGBTIQ. Ahí son 168 diferentes orientaciones sexuales o aberraciones sexuales. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando con esto? Número 1, tratan de explicar de que el género no es con lo que tú naces, sino como tú te sientes. Y yo digo, pero Dios mío, ¿será que la humanidad está perdiendo la razón? ¿O qué es lo que pasa? Estaba tomando unos estudios, no sé si ustedes, yo sé que Solís, nuestro hermano Carlos Manuel, Sandra estaba, y yo creo que un grupo de ustedes, estamos tomando un estudio con Marixa Rivera, y le tocó a una hermana de Santiago dar la clase, y estaba hablando precisamente sobre eso. Y ella explicaba de que ese asunto transgénero no es solamente la bisexualidad, de que el hombre quiera ser mujer y que la mujer sea hombre, eso va mucho más allá. Ella explicaba y decía sobre un caso que hay en Francia de un hombre que se cree que no es solamente es transgénero, sino que también es transedad. O sea, él primero dice que no es varón y que es hembra. Y entonces que es transedad, que no tiene 52 años, sino que tiene 7. ¿Ustedes están escuchando esto? Y una pareja de la misma edad de él
lo adoptó como una criatura y se pone pamper y todo lo demás como una niña. Como una niña, es varón, un hombre de 52 años. Y entonces él dice que es niña y que es de 7 años. Son cosas que uno dice, pero entonces nos estamos volviendo locos. Estamos perdiendo el sentido. ¿Cómo es esto? ¿Cómo un perro va a decir que no es perro y que es ave? Que se ponga a volar entonces si es ave. O que el gato diga, no, yo no soy un gato, yo soy un pez, yo soy un tiburón. Métete al agua y nada. Entonces el hombre, ese ser supremo que Dios creó, ha perdido el sentido, ha perdido la razón. Y yo digo, pero Dios mío, no estamos volviendo locos realmente. La ciencia dice que si usted nació varón, usted va a morir hombre. Usted puede cambiarse lo que usted quiera, pero su cerebro de hombre es de hombre. Su cuerpo de hombre es hombre. Sus hormonas son de hombre. Todo es de hombre. Gloria a Dios. Y en el estudio que estaba chequeando, porque me motivé mucho cuando la escuché a ella, estaba viendo que la mayoría de personas los hombres que se operan para quitarse el pene, porque ellos dicen que son hombres, se han suicidado en un 90%. ¿Por qué? Porque después que se lo cortan y de que son hembras, entonces se dan cuenta que no se sienten bien siendo hembras. Porque es que el diseño tuyo no fue ese. ¿Cómo yo no voy a decir ese abanico que me alumbre? Él no fue diseñado para alumbrar, él echa fresco. Eso no me puede echar fresco, solamente fue diseñado para alumbrar. ¿Cómo que hay que explicar esto? Es una cosa que uno dice, pero es que esto no tiene sentido ni siquiera. Entonces nosotros como padres tenemos que orientar a nuestros hijos sobre este asunto porque se está forzando otra vez para meterlo en las escuelas. Gloria a Dios. Desde niño, desde el momento de la concepción, cuando Dios dijo sea una vida, porque Dios que dice sea una vida o no, desde ese momento hay 2 células que nosotros portamos. Todos los seres tienen 2 células que se llaman cromosomas. Las XY es un varoncito y la XX es una hembra. Póngalo como usted quiera y eso es así. La ciencia así lo establece porque Dios lo estableció así. Y por más que usted quiera, a partir de esa XX o XY, así mismo se va a desarrollar su cerebro, su cuerpo y todo su ser, incluyendo su pensamiento. El cerebro de la mujer está diseñado de una forma y el cerebro del hombre de otra. El cerebro de la mujer tiene capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. Y dicen las feministas que un hombre no puede masticar chicle y caminar al mismo tiempo porque se cae. Un chiste feminista. Pero sí sabemos que los hombres tenemos menos capacidad en ese aspecto que las mujeres. Ellas pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo y ellas lo hacen muy bien todo. Los hombres se concentran en una y hasta que no terminen esa no pueden arrancar con la otra. Pero los hombres tienen una capacidad que las mujeres no tienen para medir espacio y para calcular. Abigail ya me ha rayado la guagua 3 veces. Y la raya con vehículos parados, porque si están corriendo, digo, bueno, pues fue el otro. No, el vehículo está parado y ella, Por lo regular, las mujeres no tienen esa capacidad de medir espacio. Por eso es que usted ve que a veces, por lo regular, rayan los vehículos. Porque no nacieron con esa capacidad. No todas, obviamente. Estoy hablando de la generalidad. El cerebro de ella va ligada al sentimiento, a la emoción. El hombre todo el tiempo está calculando. El vestido bonito para la niña. ¡Ay, Dios mío, vamos a comprar eso a la niña! El hombre está calculando, cuesta 2,000 pesos. Son una semana de combustible. Con eso se paga la luz, con eso se paga el teléfono. No, vamos a comprarle este o se lo compramos en otro momento. Y la mujer muy emocionada. ¡Ay, qué bonita se ve la niña con ese vestido! Se vería. Entonces, el cerebro fue diseñado diferente. Las hormonas, los hombres no le dan menstruación. Los hombres no tienen capacidad de parir. ¿Y cómo yo puedo evitar eso? Pero el hombre se ha querido salir de lo que está establecido en la Biblia.
El hombre ha querido hacer las cosas a su manera, pero solo será para su perdición, porque todo lo que el hombre es, aquí está escrito. Su diseño está ahí escrito, lo que es, lo que fue y lo que será. Dele un fuerte aplauso al Señor porque Él se lo merece. Entonces, para concluir, esa segunda banderita que tiene la ministra, y esto es bueno que la iglesia lo sepa y todo el que está en las redes sociales también lo sepa. Hay una nueva modalidad ahora y está hablando sobre despenalizar la pedofilia. Y escuchen esto, que esto da hasta grima. Se está buscando que no se vean como un enfermo mental a la persona que siente atracción sexual hacia un niño. Están promoviendo, escuche bien porque es bueno que la iglesia sepa esto. Están promoviendo no solamente eso, sino que se pueda casar un adulto con un niño. Y va muy ligado a lo anterior, porque lo anterior dice que el niño tiene la capacidad de decidir qué sexo tiene. Señores, si los niños no saben ni siquiera bañarse, no tienen capacidad mental. Tú sabes, Oscar, bañate. Él dijo que más o menos. Porque él hizo así, ¿cómo así? Gloria a Dios. Sí, él se sabe bañar, ya él es grandecito. Es un decir, Oscar, tú sabes. Gloria a Dios. Entonces, en ese sentido, como un niño que no tiene capacidad de tomar decisiones de ningún tipo, y por eso las leyes en todo el universo, cuando hablo del universo hablo del mundo, de la tierra, la edad mínima para tomar decisiones son 18 años. Porque todo es sistemático. Nacer, crecer y reproducirse. O sea, primero se nace, tú no sabes nada, tú dependes de todos en tu entorno. Porque tú no sabes, lo único que un niño sabe es chupar. Porque él nace con ese instinto. De que nace y siente el seno de la mamá, él comienza a chupar porque ese es su instinto. Pero de ahí para allá, todo lo demás hay que enseñárselo. Y lo va aprendiendo con el tiempo. Entonces por eso los países legalmente establecieron 18 años para que una persona tenga la capacidad mental de tomar decisiones. Porque durante de 0 a 18 ha ido mirando la sociedad, la cultura, los comportamientos. Su mismo organismo va madurando. Y entonces cuando ya tiene 18 ya tiene la capacidad de tomar decisiones. Entonces un niño no tiene capacidad de saber qué es lo que es. Incluso hay un libro que se lo recomiendo. Uno, Crianza Saludable, del doctor José Dunker, y Homosexualidad al Desnudo, también del doctor Dunker. Que él habla de que usted ve los niños, que hay niños que desde que chiquitos usted lo ve que son como medio amaneradito, delicadito. Él dice que eso es que no es que nacieron así, ellos van aprendiendo con el tiempo. Lo que pasa es que los niños a veces se pegan demasiado a mami. En el caso de los varones, se pegan demasiado a mami y comienzan a imitar lo que mami hace. Y ellos aprenden por un condicionamiento respondiente, como se llama en psicología. Que es a partir de lo que ellos ven, lo copian y lo practican. Ellos ven que mami camina así, pues entonces ellos comienzan a caminar así. Ellos ven a mami pintándose los labios y llega un momento en que miran el pintalabio e intentan ponérselo. Entonces el doctor José Dunker dice, cuando el niño usted lo ve que está en esas condiciones, entonces es el momento de ponerle una figura paterna permanente ahí al niño. Para que el niño, en vez de fijarse en mami, se fije en papi. Y comience entonces a mirar cómo papi se comporta, cómo papi se viste, que comience a bañarse con papi y vea que papi tiene una cosa que le guinda y que mami no la tiene. Ah, pero mira, yo tengo igual que papi, pues yo soy igual que él. Eso en el crecimiento del niño me estoy refiriendo. Y en ese sentido, que lo pongan también a competir y a combatir con otros de su misma especie. El doctor José Dunker dice, es importante que lo pongan incluso hasta en karate. Y en fútbol, en cosas que tengan que competir con otros niños, para que desarrolle entonces y borre ese formato que está viendo de mami, porque él no es una niña, sino un niño. ¿Van conmigo? Entonces, él explica, un científico, porque el doctor Dunker está entre los científicos de aquí del país.
Él explica que son conductas aprendidas, que nadie nace homosexual. Él es médico, psiquiatra, él fue incluso hasta director del hospital del 28, fue rector de la Universidad Nacional Evangélica, una autoridad. Entonces que no me vengan esa gente diciendo que se nace con una condición de conducta así, que no lo es. Dios creó varón y hembra. Desde el principio así fue y hasta el final así será. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora bien, ese mismo movimiento, estoy como un hermano, no quiero mencionar el nombre para que no lo cojan de relajo. Tenemos un hermano aquí que termina los mensajes como 20 veces, ya para terminar, y no acaba de terminar. Me sentí así ahora. Pero ya termino. Gloria a Dios. Durante toda la historia, yo espero que haya sido de bendición para ustedes lo que hemos estado tratando hoy. Durante toda la historia de la humanidad se han levantado hombres con la intención de destruir lo que dice este libro, sus enseñanzas y quien lo inspiró, que fue Dios. Y para destruir la palabra de Dios, trataron de destruir a los cristianos. Y lo vemos como lo metían en la hoguera para los tiempos de Nerón y esa gente. Lo ponían en la hoguera y los quemaban vivos. Hacían fogatas con los cristianos. Le echaban un combustible de la época, un aceite, y le pegaban fuego vivo. Lo mataban para que negaran su fe. Hubo un hombre que dijo que la Biblia fue un libro de moda y que va a pasar de moda. Él murió y la Biblia todavía sigue viva. Alaba a Dios. Nerón con su furia no pudo detener la avanzada de la iglesia de Jesucristo. Y esta gente, de estos, los LGBT, IQ y todo lo que ellos se están inventando, no sé cómo ellos piensan que van a detener la palabra de Dios. ¿Cómo creen que van a detener la avanzada del evangelio? Si poderosos de la altura de Nerón y de toda esta gente, por más que hicieron, no pudieron. Y mientras más lo oprimían, más se multiplicaban. Gloria sea el nombre del Señor. Porque nosotros estamos sustentados en una palabra viva y eficaz. Aleluya. Y dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra que está escrita en este libro no pasará. Bendito sea el nombre del Señor. Así que aprovecho en este momento, después de haberle explicado sobre el origen de la Biblia, que amen a este libro, que lean este libro, pero sobre todas las cosas que practiquen la enseñanza de este libro. Gracias. Que practiquen la enseñanza de este libro. Porque dice la Biblia, a vosotros os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas veces ustedes leyeron la Biblia esta semana? No me respondan, es una pregunta para que ustedes mismas se respondan. La Biblia está en físico, pero todos la tenemos en el celular. Y yo quiero motivar a la iglesia, escuche bien. Si usted no lee la Biblia, usted se va a secar con el tiempo. ¿Están escuchando esto? Se van a secar. El pastor le va a dar una palabra. El pastor habló mucho sobre la Biblia y puso algunos textos de cómo se formó. Pero tú lo escuchaste aquí. Dios quiere tener una relación personal contigo. Ya el pastor tiene su relación con Dios, pero Dios quiere tener una relación personal contigo. Y eso tú lo vas a conseguir a través de la lectura de la palabra y a través de la oración. La oración para hablar con Dios. Él te puede hablar de forma audible, pero siempre te va a hablar por su palabra. Tienes que leerla. Se hace necesario que todos nosotros leamos por lo menos un versículo bíblico al día, en la mañana al momento que oremos. Y cuando vayas a leer la Biblia, ora primero y pídele al Señor: Señor, yo necesito que tú me hables a través de tu palabra hoy.
pero también necesito que yo pueda entender qué tú me quieres enseñar. Porque esas historias, algunas datan de más de 2000 años, 3000 años algunas. ¿En qué me va a servir eso en este tiempo? En algo te va a servir. Entonces tú oras al Padre y le dices: Señor, voy a leer tu palabra. Necesito que tú me des la revelación de lo que tú quieres que yo aprenda hoy. Y ahí comienzas a leer y a leer. Y tú vas a ver por qué la Biblia dice que es viva. Y es que tú lees un texto ahora y pasan 10 años y después lo lees y le encuentras una sustancia diferente. Y como si tú sintieras que Dios te está hablando en ese mismo momento con ese texto. Y decimos por eso que la Biblia es el único libro que cuando tú lo lees, el autor está presente. Quien la inspiró está presente. Porque Dios está en todas partes. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este sagrado libro. Y vamos a dar gracias al Señor por todos los que entregaron sus vidas para que hoy nosotros podamos tener esto. Algo cada uno de ellos aportaron, pero ahora tenemos el reto nosotros. ¿Qué vamos a aportar nosotros a nuestra sociedad a partir de lo que tenemos en las manos? ¿Qué le estamos llevando a la gente que está en nuestro entorno a partir del sacrificio de Cristo y del sacrificio de tantos hombres y mujeres para que hoy nosotros tengamos este libro en las manos? Y quiero que entiendan algo. No es solamente el libro físico, porque la gente que está en tu entorno por lo regular no va a leer la Biblia. El inconverso no lee la Biblia por lo regular, pero él va a leer la vida de aquellos que dicen leer la Biblia, y esa será su Biblia. Y ellos no se sentirán motivados a leer este libro si la gente que profesa leerlo, su conducta es inapropiada. Ahí no dicen amén, y los entiendo. Si tu conducta no está acorde a lo que dice aquí, la gente no va a querer leer este libro, porque no se va a sentir motivado. Pero si por el contrario, cuando tú llegas a un sitio, todo el mundo, aún tú tengas tu arete y tu pantalón decente, subrayo decente, van a decir: es una sierva de Dios. Y cuando la gente comienza a decirte: yo quisiera ser como tú estás haciendo una Biblia que está abierta para ellos, y ellos están comenzando a leer esa Biblia que eres tú, porque en la lectura de este libro te ha transformado la vida, ha cambiado tu forma de vestir, de pensar, de hablar, de actuar. Y ahora la gente quiere leer el libro que tú lees por lo que ven en tu conducta. Gloria sea el nombre del Señor. La iglesia está entendiendo lo que el Señor quiere decirle hoy. Lee este libro, pero practica lo que Él dice, y tú serás esa Biblia abierta que tu vecino, tu compañero de trabajo, tu familia y todos verán y se van a motivar a leer el libro a través de lo que ven en ti. Pónganse de pie y vamos a adorar. Gloria a Dios. Señor mi Dios, cántalo conmigo. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, todo habla de la creación de un Dios eterno y sobrenatural.
al oír tu voz. En los potentes truenos y ver brillar toda la naturaleza, el sol en su seguir. Mi corazón entona la canción y dice: cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Dilo con tu boca: cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande. Vámonos. Aleluya. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Otra vez, mi corazón. Cuán grande es Él. Aleluya. Cuán grande es Él. Oh, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Padre, gracias. Gracias por dejarnos este manual de vida, este manual que nos conduce hasta el cielo, este manual que me instruye para vivir en paz con mi familia, con mis vecinos, con mis compañeros, este manual que me redarguye, este manual que me corrige, este manual que me instruye en toda verdad. Este manual que me enseña a criar mis hijos, que me enseña a respetar a mis padres, que me enseña, Señor, cómo llevarme con los adultos, cómo llevarme con los jóvenes y cómo llevarme con los niños. Aquí no hizo falta nada. Tú tuviste un cuidado muy especial, Señor, que todo lo que necesitemos esté aquí. Y hoy la República Dominicana completa, Señor, te da las gracias. Y por eso hoy celebramos el Día de la Biblia. Y te damos gracias por este libro, Señor sagrado. Te damos gracias por tus palabras inscritas en él. Te damos gracias por la instrucción que le diste a cada uno de estos 40 hombres. Gracias, Señor. Y hoy toda esta nación hoy te da las gracias por este libro sagrado. Ayúdanos a vivir por él, a vivir con él, Señor, porque ellos dan testimonio de ti, ella da testimonio de ti. Y ella nos conduce a tu presencia. Que cada uno de los que ha escuchado este mensaje, Señor, en las redes sociales y de manera presencial, a partir de hoy comience a buscar respuesta a todas sus preguntas en Él.
y que lo tengamos como un manual de vida, no simplemente como un libro sagrado, sino como un manual que nos enseña a vivir. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho, mis amados. Gloria a Dios, pastora.